Amén, hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 24 al 48, donde estaremos en esta mañana. Hechos, capítulo 10, versículos 24 al 48, que es la parte final de este capítulo. Dice la palabra del Señor. Al otro día entró en Cesarea Cornelio, los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: «Ponte de pie, yo también soy hombre». Conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: «Ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues: ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: Hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa, a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro, el cual está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado». Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el Dios que ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados». Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Que el Señor bendiga su palabra. La fe cristiana, hermanos, consiste en conocer a Dios. Conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios es un conocimiento progresivo. O sea, yo sé algo sobre Dios y mientras pasan los años voy profundizando en ese conocimiento, pero no entiendo inmediatamente todas las cosas acerca de Dios o todas las implicancias de lo que significa conocer a Dios. Ahora, esto le pasó también a los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor no entendieron inmediatamente las cosas que el Señor les decía, como por ejemplo que Él iba a morir. ¿Recuerdan? Le dijo a sus discípulos en varias ocasiones: yo voy a morir, porque ese es el plan de Dios. Y yo después voy a resucitar. Sin embargo, ellos no entendieron esas cosas. En ese momento no comprendieron lo que Jesús quería decir. En otra ocasión, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno o en un pollino, dependiendo de la versión, vemos que tampoco los discípulos entendían a qué se refería eso. No comprendían qué es lo que estaba pasando. E incluso cuando Jesús ya resucitó, algunos dudaban. Algunos no creían que Jesús había resucitado. Ahora piensa en su misma situación, hermano. ¿No es lo mismo lo que nos pasa a nosotros, que no entendemos inmediatamente todas las cosas que el Señor está haciendo o ha hecho en nuestra vida?
Si hacemos un examen y nos ponemos a pensar en nuestra vida y reflexionamos, nos damos cuenta que no hemos entendido todas las cosas que Dios nos ha querido mostrar o nos ha querido enseñar. O si pensamos al pasado, decimos, esto quería enseñarme Dios, esto es lo que significaba. Y yo, después de hacer esa reflexión, llego a la conclusión y me doy cuenta, ahora entiendo lo que Dios quería hacer o quería decir. Lo mismo, hermanos, pasa con Pedro aquí. Pedro, como hemos visto en esta serie de Hechos y en el capítulo 10 donde estamos, vimos que el Señor le trajo una visión. Y antes de eso Cornelio se le había aparecido un ángel, ¿cierto? Y le había dicho que mande a unos hombres. Esos hombres habían venido donde Pedro. Y Pedro, mientras estaba orando, tuvo esta visión y vio algo que le parecía impuro, sucio o imposible de pensar que Dios pudiera hacer. Que eran estos animales que él tenía que comer y sin embargo le decía a Dios, mata y come 3 veces. Y él decía, no puedo porque esto es impuro. Pero mata y come, no, es que no puedo, Señor. Y Pedro entonces no podía entender por qué Dios le estaba llamando a hacer eso. Y vemos que los hombres se encuentran con Pedro y hasta ahí llegamos la última vez. Se encuentran con Pedro y ahora entonces vamos a ver qué es lo que va a acontecer con ese encuentro entre Pedro y Cornelio. Nos vamos entonces, hermanos, a enfocar exactamente en esto, en el encuentro entre Pedro y Cornelio. Ahora recuerde que el libro de Hechos tenía una promesa muy fundamental. Hechos 1:8 decía que el evangelio iba a ser predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si usted hace un resumen hasta ahora, hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, hemos visto que en Jerusalén, Judea y Samaria se ha predicado. Pero ¿qué es lo último de la tierra? ¿Qué quiere decir lo último de la tierra? Por eso el capítulo 10 de Hechos es un capítulo clave donde empieza el evangelio a extenderse mucho más allá de lo que el pensamiento judío o las personas judías creían que se trataba, a dónde iba a ir el mensaje del evangelio. Entonces, hermanos, enfoquémonos primero en los versículos 24 al 33. 24 al 33, donde tenemos entonces a Pedro y Cornelio encontrándose. Pedro y Cornelio encontrándose. Vemos entonces que después de que Pedro y los hombres que envía Cornelio van a Jope, de Jope a Cesarea, se encuentran en estos versículos y nos describen entonces qué es lo que va a pasar en este encuentro del versículo 24 al 33. Observemos entonces primero lo que nos muestra el versículo 24. Nos cuentan que llegan a Cesarea, hicieron ese largo viaje que seguramente tuvo sus paradas. Recuerden que la gente caminaba en ese tiempo, en esos viajes generalmente. Y entonces había mucha expectativa de parte de Cornelio. ¿Por qué sabemos que había mucha expectativa? Porque nos dice el verso 24 que Cornelio reunió a todos sus amigos y parientes. Todas las personas se reunieron y había mucha gente cuando llegó Pedro. Recuerde que las familias también en el mundo antiguo eran bastante numerosas, no eran familias pequeñas, sino que eran muy grandes. Y seguramente Cornelio, como era una persona romana, tenía muchos conocidos. Y todas esas personas se reúnen, se puede imaginar una casa repleta, y llega entonces el apóstol Pedro. Podemos decir de aquí, de Cornelio, por ejemplo, que al parecer se había transformado en un gran evangelista, ya que había invitado a todos a reunirse a esa casa para escuchar lo que Pedro iba a decir. Luego, si observamos los versos 24-25, nos muestran que entonces Pedro entra ahora en la casa, llega a ese lugar, entra a ese lugar, y lo primero que vemos que hace Cornelio es que dice que se postra ante sus pies y lo adora. Ahora uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué hace eso Cornelio? Tiene que recordar, hermanos, que Cornelio no es un judío. Cornelio es un pagano. Y la mentalidad común de los paganos es la siguiente, que hay dioses, no solo un dios, sino que hay dioses, pero también hay semidioses que están representados en los hombres. Y entonces, él, como un pagano, fiel a sus creencias, va y se postra ante Pedro porque pensaba que era una especie de dios, Pedro. Un semidios que se le había aparecido ahí cuando vino este mensaje, y él lo hizo. Ahora, esto no es la primera vez que aparece en el libro de los Hechos. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13, va a ver que sucede lo mismo, pero con Pablo. Hechos capítulo 14, versículos 11 y 13. Dice lo siguiente: cuando la multitud vio lo que
Pablo había hecho, que ahí sanaron, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en la afuera de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios con la multitud. Eso era lo común, hermano. Esa es la visión pagana, que si yo hacía un milagro, no, tú eras una especie de divinidad y entonces había que adorarte y traer sacrificios y reconocer lo grandioso que eras. Y Cornelio era un pagano, y como pagano, entonces tenía esa forma de pensar. Y por eso él se postra y adora a Pedro. Pero Pedro inmediatamente lo reprende y le dice: no, levántate, Cornelio, yo soy un hombre simplemente. No soy un semidios, yo soy un hombre. Y ahí vemos que Cornelio aún tenía ciertas creencias paganas que habían en él. Luego, si vemos el verso 27 al 29, vemos que entonces Pedro le va a explicar a Cornelio y a todos sus amigos y a toda la familia que está ahí reunida, le va a explicar y le va a decir: miren, yo vine porque Dios me ha enviado, pero sepan esto ustedes, no es lícito que yo esté aquí en una casa de gentiles paganos, reunidos con un grupo de paganos. No es algo que se me está permitido, no es algo lícito. Ahora, ¿por qué estaba esta idea? Estaba esta idea porque en la religión judía Dios le había dicho, si recuerdan el antiguo pacto, que tenían que separarse de ciertas comidas, Levítico 11, 12, 13, ciertas prácticas paganas, y no tenían que vivir como ellos. Lo que se había interpretado de eso es que finalmente ellos tenían que apartarse de las personas. Dios no había dicho eso, pero así se había interpretado, que si había que apartarse de ciertas comidas y de ciertas prácticas, por tanto también tenían que apartarse de las personas. También tenían que apartarse, por supuesto, de algunas impurezas, de cosas sucias, de cosas de enfermedades que habían en ese tiempo. Y por eso cuando Jesús viene, es tan radical y es tan diferente lo que Él hace, y a los judíos les parece tan escandaloso porque recuerden, y eso se puede ver si uno hace alguna vez algún estudio, de las veces que Jesús toca. Cuando Jesús toca a un leproso, cuando Jesús toca a un enfermo, eso, hermanos, era escandaloso porque estaba tocando la impureza. Estaba tocando lo que Dios había dicho que no se toquen. Un solo ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 3, dice así: extendiendo Jesús la mano, lo tocó, ahí era un leproso, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Lo que estaba haciendo Jesús ahí era tocar la impureza. Y eso para un judío era terrible. Lo que Jesús estaba haciendo era inmundo, se estaba contaminando con ellos. Entonces cuando Pedro está con Cornelio le está diciendo lo mismo: lo que yo estoy haciendo aquí ahora es contaminarme con ustedes. No tengo idea por qué, pero me estoy contaminando con ustedes. Solo porque Dios me envió, si no yo como judío no estaría aquí. Y entonces Pedro le pregunta: bueno, ¿para qué me han llamado? ¿Cuál es el propósito de este llamado? Y entonces ahí Cornelio cuenta la historia desde el verso 30 hasta el verso 33, que es la historia que ya conocemos, que estaba orando, que se le apareció un hombre con resplandores, ¿cierto? Y que le dijo que tenía que enviar a esos hombres a Jope para buscar a este Simón, que era también Pedro, que estaba en una casa de un Simón el curtidor. Entonces Cornelio le explica: yo hice esto, Dios me dijo esto, yo hice esto y aquí estoy ahora dispuesto a escuchar qué es lo que Dios quiere decirme. ¿Qué es lo que Dios trae por medio de ti, Pedro, para decirme a mí y a toda esta gente que está aquí reunido? Mis hermanos, y estos versículos de Cornelio nos van a empezar a mostrar lo siguiente. Este ejemplo y este encuentro de Cornelio y de Simón nos dicen algunas verdades muy importantes para nosotros. La primera que podemos observar aquí, hermanos, es la idea de la idolatría que había todavía en Cornelio. Ahora destaquemos, hermano, a Cornelio. Sin duda era un piadoso, sin duda era alguien ejemplar, sin duda era alguien que oraba, escuchaba y practicaba ciertas cosas de la Escritura, pero aún habían cosas paganas en su corazón. Habían cosas que aún tenía que abandonar. Habían ciertas prácticas que aún quedaban en él, como la que vimos, ¿cierto? Postrándose frente
a Pedro. Y eso es exactamente lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, llegamos al Señor, pero no significa que inmediatamente somos ya transformados en toda nuestra área. Decía nuestro hermano, cierto, que estaba dirigiendo, que recordaba la frase del pastor, que es que aún quedan en nosotros pecados remanentes, aún quedan en nosotros cosas. Y en Cornelio quedaba la idolatría, que él aún no había procesado, no había sabido cómo eso significa que es pecaminoso. Todavía en nosotros, hermanos, quedan ídolos. Ídolos. Y esos ídolos tienen que ir cayendo mientras estamos creciendo en la santificación. Ahora, ¿qué es la idolatría? Porque siempre pasa que asumimos que la idolatría es un cuadro o una estatua, y eso es la idolatría. Pero la idolatría, por supuesto, mucho más que eso. Si tratamos de dar una definición, sería algo así. Es confiar en algo que no es Dios. O sería, es confiar y tener esperanza, felicidad, significado en las cosas creadas y no en el Creador. Es poner toda mi esperanza y toda mi confianza en algo que no es el Creador, sino lo creado. Y eso, hermano, nos puede llevar a examinar distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, siendo parte de una iglesia, es normal que no tengamos una relación profunda con cada uno de los miembros de la iglesia. Y es normal que no tengamos la misma cercanía o que incluso tengamos que soportar a un hermano que nos cuesta soportar. Y cuando nosotros pensamos que la fe cristiana se trata de que nosotros vamos a ser aceptados por todos, agradables a todos, o los otros van a ser agradables conmigo, nos damos cuenta que no es así. La vida en comunidad es una vida difícil. Y cuando sentimos que no nos aceptan, nos sentimos mal, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque estamos centrados en nosotros. Y seguramente el ídolo es buscar la aceptación de todos. Y hermanos, eso no pasa, no pasa. Porque el Señor está trabajando tanto en mí como en mis hermanos. O a la hora en que yo, por ejemplo, me enfrento a un momento de escasez en mi vida. Seguramente he trabajado, me ha ido bien, he tenido sustento, pero cuando llega la escasez y entonces llega la ansiedad, llega el afán, como se predicó hace semana acá atrás, y entonces me empiezo a desesperar porque no me cuadran los números. ¿Qué revela eso, hermanos? Revela idolatría. Que no hay confianza plena en Dios. Que la confianza estaba quizá en tu sueldo, en tu trabajo, pero no en el Señor. O aún ídolos más sutiles, como cuando el día domingo, que es el día del Señor, en vez de dedicarlo al día del Señor, lo transformo en el día de la familia. Cuando el Señor no mandó eso, lo que el Señor mandó es que este es un día del Señor, consagrado para Él, y a Él debemos dedicarlo. Pero es que, se va a enojar mi esposa, se va a enojar mi esposo, que mi familia acá, mi familia allá, que un cumpleaños aquí, que un cumpleaños allá. Hermanos, tengo que ordenar mi vida de tal forma que sea el día del Señor. Que entrego ese día para el Señor. No estamos hablando de enfermedades, por supuesto, o trabajos que aparecen porque es parte del trabajo. Estamos hablando de que yo ordeno mi vida para poner a Dios en el centro. De tal manera que Él es el centro de mi vida y yo vivo para Él. Si pongo otra cosa por sobre Él, entonces, hermanos, ¿qué es eso? Es idolatría. ¿Dónde, hermano, están tus prioridades? ¿Buscando el reino de Dios y su justicia o buscando agradar a otras personas en este mundo? Si se dan cuenta, ahí uno puede seguir examinando profundamente la idolatría profunda que puede haber en nuestros corazones sin darnos cuenta, sin examinar cómo estamos viviendo delante del Señor. Ahora, una segunda cosa que podemos ver aquí es la interpretación que Pedro tenía acerca de la pureza y la impureza. Ahora podemos decir, para ser caritativos con Pedro, que no era solamente de él, sino que era una interpretación que él seguramente le enseñaron durante toda su vida. Él tenía una visión estricta de la pureza y la impureza, que no era, como les decía, lo que Dios decía, sino la interpretación de esas palabras de Dios. Y entonces, ¿qué pasaban? Ellos no podían entrar a una casa a comer con los gentiles. Cuando Jesús estaba comiendo con los pecadores, ¿se acuerdan cuál era la acusación? ¿Por qué tu maestro come y bebe con pecadores?
¿Por qué era esa lógica? Porque se está ensuciando. Jesús se está ensuciando. Está ensuciando su testimonio. ¿Cómo se atreve ese maestro a hacer eso? Y hermanos, a veces hay gente y hay cristianos que tienen esa misma visión estricta de la impureza, donde no es lo que la Biblia dice. Por supuesto, cuidamos nuestro testimonio, pero también nos relacionamos con gente que no es creyente, con gente que no es cristiana. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar el amor de Cristo, para predicarles el mensaje del Evangelio. Me gusta mucho el testimonio, y este es un testimonio moderno de una hermana que se llama Rosario Butterfield, no sé si está bien pronunciado, pero es una hermana que ha escrito muchos libros muy interesantes sobre la hospitalidad, y creo que en alguna vez lo he nombrado, pero cuenta que ella era antes de ser cristiana, ella era una feminista, vivía en pareja, era lesbiana, y ella dijo en algún momento y se empezó a preguntar, ¿por qué la gente de derecha religiosa odia tanto a los homosexuales? Bueno, se piensa que todos los cristianos son de derecha, por si acaso, por eso, en Estados Unidos. De derecha religiosa, ¿por qué odia tanto a los cristianos? Y entonces ella escribió en un diario una reflexión sobre este tema, tratando de reflexionar por qué los de derecha religiosa odiaban tanto a los homosexuales. Bueno, y recibió, como pueden esperar, muchas respuestas de vuelta, odio, cosas, etc. Pero dice que le llamó la atención una carta de un pastor, que era presbiteriano, el cual le decía lo siguiente, le decía: hola señora Rosario, la invito a cenar a mi casa junto a mi familia. Y ella se sorprendió porque dijo, yo no espero esto, ¿no? Espero insulto, rechazo, pecador, sucio. Pero le invitó a comer a la casa. Y entonces ella dice que lo pensó, le dio un par de vueltas, si iba o no iba, y ya decidió ir. Decidió ir y llegó, y dice que, bueno, el pastor la recibió junto a su familia y pasaron una linda jornada en donde simplemente conversaron de todo tipo de temas. Dice ella que se sorprendió que ni siquiera le presentara el Evangelio, que ni siquiera le hablaba de Dios, obviamente en términos generales sí, pero no fue directo a ir y hablarle inmediatamente, simplemente disfrutó de una cena con ella y le dijo: ven cuando quieras, estás nuevamente invitada. Y eso para ella fue una marca y algo muy raro, porque esperaba algo diferente, ¿no? ¿Qué esperaba? Que le predicaran, que trataban, que le invitaran a la iglesia. Y no, simplemente comieron. Después volvió a venir y así empezó a venir, y entre eso empezaron a darse las conversaciones acerca del Evangelio, acerca de explicarle por qué Cristo había venido y todo el tema. Y ella se convirtió y hoy en día es una escritora de libros, generalmente, como les decía, de la hospitalidad. Pero imagínense qué pensarían, hermanos, qué pensaría un cristiano, de estos hermanos que piensan y ven estrictamente esta visión de la impureza y digan: oye, ¿cómo invitaste a una lesbiana a tu casa? Expusiste a tus hijos, expusiste a tu familia. Es una lesbiana sucia, vil, inmunda. Pero no, él lo invitó y abrió su casa para mostrarle el amor cristiano y mostrarle el Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces no tenemos esa visión amplia del Evangelio, del amor de Dios? No estamos diciendo que esté bien ese pecado, hermanos. Estamos diciendo que cómo mostramos el amor desde nuestro hogar. Cómo mostramos el Evangelio desde nuestro hogar y la misericordia. Y eso es lo que Pedro no veía. Y lo que a veces nosotros tampoco vemos. Ese amor y esa misericordia que el Señor ha derramado en nuestra vida y cómo la mostramos al mundo. Cómo la exponemos al mundo. Hermanos, ¿mostramos eso? ¿Es eso en nuestro trabajo, en nuestra vida común, en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Es eso el amor que nosotros mostramos, disponemos nuestro hogar para mostrar el Evangelio a nuestros vecinos? ¿O decimos, no, yo no me ensucio con eso sucio, solo el domingo, aquí estamos los más santos, así que aquí estamos bien? ¿O en verdad abrimos nuestro hogar para mostrar el amor y la misericordia? Es increíble lo poco que pensamos en cómo usamos nuestros hogares para el Evangelio, hermanos. Es increíble, pero no lo pensamos mucho. Pero sin embargo, esa es una gran forma de mostrar el amor y el Evangelio. Así que Pedro iba a seguir entendiendo entonces cuál era el propósito de Dios. Y ahora vamos a enfocarnos en los versos 34 al 48, en donde Pedro entonces predica el Evangelio a los gentiles. Verso 34 al 48, Pedro predica el Evangelio a los gentiles. Observemos entonces las 4 cosas que podemos ver de estos versículos. Primero, miren que
Después nos dice que Pedro ha estado explicando, él reflexiona desde los versículos 34 al 36 y se da cuenta y entiende entonces que Dios no hace acepción de personas. O sea, hasta ahí y dice, ahora me doy cuenta. Dios no hace acepción de personas. Y todo aquel que cree, toda nación, toda persona que cree, es salva por medio de Jesucristo. Ahora yo sé, hermano, nosotros estamos acostumbrados a esto. Para nosotros es normal que yo diga esto. Pero piense, trate de ponerse en los pies de Pedro, primer siglo, judío, estricto, y le digan esto. ¿Cómo? Los gentiles también. Y por eso los versículos que hablan de esto, acerca de cómo el evangelio se extendió, eran radicales, eran revolucionarios, hermanos. Cuando, por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 12:13, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, escándalo, hermanos, ya esclavos o libres, escándalo. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Que todos son iguales? Eso me está diciendo, ¿todos son iguales? Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero en ese tiempo los gentiles eran perros gentiles, las mujeres eran nada, los niños eran objetos, no valían nada, los esclavos podía cualquiera matarlos. Pero aquí Pedro dice que son bautizados por un mismo espíritu. O cuando Gálatas capítulo 3, versículo 28, el apóstol dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Hermano, esa reflexión no llegó inmediatamente, sino que Pedro, el Señor usó a Pedro en este momento para que él entendiera eso. Y después, por eso van a lograr entender lo que Dios va a hacer a través del libro de Hechos. Después lo van a entender. Todavía aquí están recién procesando la información. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Entonces vemos, después de entender esto, en los versículos 37 al 43, les predica el Evangelio. ¿Ya? Le explica el Evangelio, les comienza hablando de cómo Jesús empezó predicando en Galilea, cómo fue bautizado por Juan, cómo liberó a la gente oprimida por el diablo, cómo murió y cómo resucitó y finalmente cómo se le encomendó a predicar el mensaje a toda la criatura. Así que si resumimos el mensaje de Pedro, podemos decir que él trata de un Mesías que fue enviado a liberar de la esclavitud, del pecado y de la opresión satánica a toda persona, y esto es algo que los profetas ya habían anunciado. Ahora nuevamente hay que ponerse en el lugar de Cornelio para pensar cómo él recepcionó esta información, porque él era un pagano que pensaba que simplemente el mundo se creó por distintos dioses, que la historia era cíclica y que no tenía ningún propósito, ningún fin, y que simplemente no había ningún destino. Pero cuando él recibe este mensaje, le cambia toda la percepción. Hay un origen, hay un propósito y hay un fin. Dios va a juzgarnos a todos. Y hermanos, si piensan las personas hoy en día, es lo mismo. Las personas afuera del cristianismo tienen su propia visión de la historia. Y no es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. Pero para ello era una locura que Dios muriera en una cruz, qué vergüenza, que resucitara, qué locura, y que viniera a juzgar a vivos y a muertos. Ese era el mensaje extraño para el mundo y sigue siendo extraño y locura para el mundo. No porque nosotros lo hagamos loco, sino porque el mensaje en sí es una locura. No tiene sentido, no encaja con la forma de pensar del mundo. Y sigue siendo ese mensaje, hermanos, que predicamos y a que la gente del mundo hoy en día, que hay un neopaganismo en el mundo, sigue siendo extraño para ellos. Pero este es el mensaje que Pedro predicó. Y entonces, ¿qué nos dice los versos 44 al 46? Que mientras él estaba predicando este mensaje, el Espíritu Santo cae sobre las personas que están ahí. Los de la circuncisión se asombraron. Oye, espérate, ¿no era para nosotros nomás el Espíritu? ¿Solamente para nosotros no era la promesa? Y fíjense que es muy similar a lo que pasa en el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Para recordar, mire, Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, nos describe así. Dice que se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre uno de ellos, sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y acá nos dice que cae el Espíritu y empiezan a hablar también en otras lenguas, que ya dijimos cuando pasamos por el capítulo 2, que son idiomas, distintos idiomas que se comienzan a hablar en ese momento. Es por eso que algunos estudiosos le llaman a esta parte de la Biblia, le dicen que este es el segundo Pentecostés o el Pentecostés de los gentiles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había caído solo en judíos y ahora está cayendo en gentiles, en paganos. Está derramándose sobre todos ellos. Y están dándose cuenta que la promesa, o seguramente Pedro reflexionaba la promesa, ahora entiendo la promesa. No era solo Jerusalén, no era solo Judea, no era solo Samaria, sino que era hasta el fin del mundo. O sea, los gentiles también son incluidos. Y por tanto, en los versos 47 y 48 nos muestra que Pedro, al ver que cae el Espíritu Santo sobre ellos, pregunta si acaso alguien puede negar el bautismo a estas personas que han recibido el Espíritu Santo. La respuesta obvia es no. Nadie puede negar el bautismo a personas que el Señor ha obrado. Y entonces Pedro ahora está pensando y está entendiendo, ese lienzo de animales inmundos significaba que el Señor había purificado a los gentiles y también lo hacía parte de la elección para salvación. Pedro entonces por fin podía unir las piezas y entender, este es el propósito de Dios. Y entonces las personas se bautizaban, recordando nuevamente lo que sucede después del Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 37. Cuando se les predica el mensaje tal como ahora está sucediendo, pasa algo muy similar, y aquí se lo leo, Hechos 2:37. Al oír esto, conmovidos profundamente, estos son judíos, dijeron a Pedro y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, si estas personas recibieron el Espíritu Santo y han creído en Jesús como este Mesías, entonces tienen que bautizarse. Y eso es lo que hacemos también hasta el día de hoy en las iglesias. La persona cree, se arrepiente, confía en Jesucristo, entonces debe ser bautizada. Porque esa es la primera marca de alguien que se ha entregado total y completamente al Señor. Hermanos, estos versos nos llevan entonces a pensar, hermanos, también en nuestra vida como iglesia. Y tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Lo primero que nos puede hacer reflexionar y pensar estos versículos es que nos cuesta darnos cuenta de lo profundo que es el mensaje del Evangelio. Pasa, hermanos, que como varios de ustedes han sido criados en iglesia, están acostumbrados a oír quizás versículos bíblicos, pero eso no significa que necesariamente entiendan esos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque si usted hace un ejercicio y piensa, por ejemplo, cómo llegó a esta iglesia, seguramente fue más o menos así. Usted conoció o escuchó en algún lugar las doctrinas de la gracia. Escuchó acerca de la salvación, de la elección, que Jesús y Dios predestinan y que por tanto yo soy parte de los escogidos. Tuvo un problema en su mente para reflexionar eso, pero con el tiempo logró entender, eso es verdad. Después de eso pasó a los atributos de Dios generalmente. Empezó a decir, este es el Dios que a mí me enseñaron, no era ese Dios tal como me habían contado todo el tiempo en la iglesia, que está pidiendo permiso para hacer algo, que tiene que abrir el corazón y cosas por el estilo, sino que es un Dios soberano que hace como Él quiere. Y entonces conocí acerca de ese Dios. Y luego, si usted solamente recuerda las clases que hemos hecho acá con mi hermano, recordará cuando hemos visto temas como crianza. ¿Cuántos de ustedes quizás ya criaron a su hijo? Otros estamos empezando. Pero ¿cuántos principios estaban ahí? ¿Cuántas cosas habían ahí? ¿Cuántas perlitas habían ahí? Que quizás nunca aprendieron. Pero ahí estaban en su Biblia. Usted la tenía, la leía, la abría en el Salmo 91. Pero ahí estaban. Estaban en la palabra de Dios. O cuando vimos ahora el estudio acerca de matrimonio, que hemos terminado hace poco. ¿Cuántas cosas habían ahí que usted mismo también tenía en la palabra, pero no sabía? No sabía. Y así se puede dar cuenta que al igual que Pedro, seguimos profundizando. Seguimos aprendiendo.
Hermanos, y eso va a pasar durante toda nuestra vida. Seguimos aprendiendo y conociendo más a Dios. Y esta vida no nos va a alcanzar para conocer al Señor. No nos va a alcanzar, hermanos. Y vamos a seguir disfrutando y aprendiendo de Dios. Y es por eso que nosotros ponemos énfasis en venir a asistir a los estudios, venir y asistir a las cosas que hacemos en la iglesia, porque queremos que tú crezcas y conozcas a Dios y vivas una mejor vida para el Señor y su gloria, para que puedan ver en el mundo que no vivimos como el mundo. Hermanos, ese es el propósito, no es simplemente llenarnos de información, es ser transformado. La Biblia es aprenderla para ser transformado, no solamente para adquirir información. Eso no sirve, hermanos. Para eso voy a una clase y listo. Sino que es para que nosotros seamos capacitados, a fin que los santos sean capacitados, como nos dice Efesios capítulo 4. Ser capacitado y crecer y poder discipular a otras personas y enseñar y aconsejar y guiar, como nos dice la palabra del Señor. Y para eso, hermanos, se requiere humildad. Decir, no sé. Decir, estoy aprendiendo. Y siempre yo les digo, hermanos, cuando a veces me dicen, ay, pastor, sabes tanto, yo siempre me río internamente, les digo. Porque, hermano, uno no sabe nada, hermano. Cuando conoce algo, hay un mar todavía, infinito, y toda su vida va a ser así. Porque imagínense, es Dios, el creador de todo. ¿Cómo no va a ser magnífico conocerlo? Sublime. Y así como Pedro lo estaba entendiendo recién ahora, después de haber sido enseñado por Jesús, recién estaba entendiendo, nosotros en el proceso vamos a seguir aprendiendo y conociendo más del Señor. Lo otro que podemos aprender aquí, hermanos, es que es importante entender que la forma en que el mensaje del Evangelio se extiende a veces es mucho más diverso de lo que podemos pensar. El mensaje, hermanos, es el mismo, siempre el mismo. No ha cambiado nunca en la historia. Sigue siendo el mismo mensaje del Evangelio. Sin embargo, la forma de presentarlo ha cambiado. Y en el mismo libro de los Hechos lo vemos. Para los judíos se iba con la Escritura. Para los no judíos generalmente se mostraba a través de la creación. Hechos capítulo 17. Y eso se ha presentado a través de toda la historia del cristianismo. Hay un autor que escribió, bueno, en español hace poco salió, que se llama La historia del evangelismo, en donde él relata cuando en ciertos momentos de la historia se enfatizaron ciertas cosas para predicar a cierta cultura, y en otros momentos de la historia se enfatizaron otras cosas para predicar a otra cultura. El mensaje era el mismo, sí, pero se dieron énfasis distintos en distintas circunstancias. Eso es lo que pasa con el evangelismo, hermanos. No es que simplemente sea una forma, sino que hay que orar y pensar cuál es la forma en que en este momento, en esta cultura, en este siglo, podemos predicar el mensaje del Evangelio de forma más eficaz. Para algunos antiguamente era el punto de predicación, para otros era quizás persona a persona, pero ¿cuál es la manera ahora más eficaz en la cual podemos predicar el mensaje del Evangelio? Y nos damos cuenta, hermanos, que entonces necesitamos decir y examinar todas las cosas conforme a la palabra del Señor. Mis hermanos, si creemos que lo sabemos todo, si creemos ya que tenemos la fórmula mágica para hacer ciertas cosas, hermano, eso es orgullo. Y tenemos que abandonarlo y ser como Pedro, que examinó esto, oró al Señor, buscó la presencia de Dios para poder entonces actuar en conformidad, escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ser guiado por el Señor en la oración, buscarlo con ayuno, buscarlo con deseo, con pasión, para saber qué es lo que el Señor quiere de mí, qué es lo que el Señor quiere de esta iglesia, para llevar a cabo su voluntad. Y para eso necesitamos reconocer nuestra necesidad del Señor. Necesitamos reconocer que fallamos, que pecamos, que no hacemos las cosas como Dios quiere, pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos, confiar en Él, vivir su evangelio, vivir su gracia y ver cómo el Señor nos va transformando constantemente por su misericordia. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra que debemos vivir, Señor, atentos a tu voluntad, aprendiendo y escudriñando tu palabra cada día más, porque ella nos muestra cómo tú eres, Señor. Padre, guíanos, Señor, cada día para morir a nuestros pecados y para vivir para tu gloria, Señor. Guía, Señor, a esta iglesia, para que sea una iglesia que te alaba, que te exalta, que te adora, Señor. Reconocemos que te necesitamos cada día más, Señor, para poder vivir
agradándote en cada área de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, tu ayuda y tu guía para hoy, para el proceso que tenemos y también para todos los días de nuestra vida para servirte con humildad. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.